Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, supongo que habéis tenido unos estupendos reyes y nada, hoy volvemos con dos de Zara. En este caso serían las dos que me faltaban de las cities y son Los Ángeles y Honolulu. Bueno, tenía ganas ya de traeros estas dos fragancias, ya hacía tiempo que las tenía, lo que pasa es que, bueno, vas acumulando reseñas y al final es que no hay manera de al final avanzar. Bueno, conocéis ya el típico formato este que están lanzando ahora Zara, fragancia de 80 mililitros, formato de eau de toilette y... os enseño lo que sería la botellita, muchos ya las tenéis. A mí la verdad es que no me desagrada este formato de botella, sí que es verdad que se han cargado pues 20 mililitros por el morro, antes eran fragancias de 100 mililitros, ahora son fragancias de 80 y el precio son 10,95 €. De todas maneras, si estáis viendo el vídeo en tiempo real, bueno, en tiempo real ya me entendéis que hoy es 7 de enero de 2021, tenemos las fragancias de Zara rebajadas. En la web tenéis las fragancias de Zara rebajadas, no todas. Precisamente estas dos, Los Ángeles y Honolulu, no están rebajadas, están a 10,95 €. Esta, de hecho, no está ni en la web, pero sí que tenéis las otras de las cities. Tenéis London, Tokio, Florencia, Vancouver y también tenéis Lisboa a 7 € y pico, 7,99 € a 8 €. Bueno, os enseño la botellita. La botella es muy sencillita, pero la verdad es que cumple bastante bien con lo que se le pide a una fragancia, un tapón que está bastante bien y después luego el atomizador funciona perfecto. Esta me la voy a atomizar aquí. Dos. A mí es que estas fragancias me encantan. Aquí tenemos una fragancia que Zara dice que es una acuática amaderada, lleva bergamota, lleva notas marinas y luego lleva también almizcle. Esta, vi que la reseña de mi amigo Joe de Aqua de Joe Liver la comparaba con Zara Tijupu, una fragancia que a mí también me encanta. Teníamos Tijupu y Mundaka, que son dos fragancias brutales, a mí me encantan, y sí que le da un puntito. Yo encuentro que Tijupu es un punto como más, esta la tengo puesta aquí, y es un punto más, digamos que sería como más ácido, un poco más estridente. Y en cambio aquí en Honolulu encontramos una fragancia que yo le pondría un toque como más aromático. Son dos fragancias que sí que encartan en este punto como más marino, más acuático, pero esta tiene una nota que no sé si a lo mejor los que llevamos más tiempo pues oliendo fragancias de Zara, es una fragancia que es una nota que generalmente la ponen en muchas fragancias, o yo la encuentro en muchas fragancias, y tiene un punto como manzana, ¿no? Generalmente cuando dicen aromática, fragancia aromática, es que le han puesto este tipo de nota, no sé por qué, pero tiene un punto como a manzana, y le encuentro este puntito aquí, mientras que aquí esta abre como más... son parecidas, pero esta abre como un poco más áspera. En el secado son bastante parecidas también, o sea que si no tenéis esta, pues esta es una muy buena alternativa. Son fragancias que la verdad es que están súper bien para lo que cuestan, tiene una muy buena duración. Yo pensaba que la verdad es que son de aquellas que 10,95 €, a veces no todas las de Zara por 10,95 € están bien, pero hay muchas que por 10,95 € son fragancias que os vais a quedar, y por ejemplo, Warm Black entra de estas. Y esta es una fragancia que precisamente, como entra esta parte de las acuáticas, que las acuáticas son generalmente fragancias que a la gente les gusta mucho, por 10,95 € pocas cosas vamos a encontrar que estén tan bien. Esta es la típica fragancia de fondo de armario. O sea, me refiero a que son aquellas fragancias que generalmente dices, bueno, quiero ir al gimnasio, algo que también sea una fragancia que huela muy bien, pero que tampoco sea muy invasiva. Esta fragancia es ideal para después del gimnasio. Os acabáis de pegar una ducha y queréis una fragancia que huela muy bien. Esta fragancia, ideal. Una fragancia para oficina, para si vais al instituto, si vais a universidad, cualquier cosa. Es una fragancia súper versátil. Y lo bueno de este tipo de fragancias es que no son intensas hasta el punto de que podáis aburrir una fragancia. No sé si os ha pasado que tenemos fragancias que si vais, por ejemplo, a oficina o vais a depende de qué sitios, hay fragancias que son como muy representativas. Enseguida ya las tenéis catalogadas y además pues la gente de vuestro alrededor también las tiene catalogadas. En cambio esto no, estos son fragancias que entran dentro de la categoría pues de este tipo de fragancias que huelen muy bien, huelen bien, aguantan bien, son fragancias que huelen muy bien, aguantan bien, pero no os las van a identificar, no van a decir, esta fragancia es esto, esta fragancia es lo otro, ¿no? Es ese tipo de fragancias que, por eso digo, fragancias de fondo de armario, son aquellas que a veces dices, voy a bajar a comprar el pan, no sé qué ponerme, pues va a funcionar muy bien, voy a quedar con amigos, voy a quedar con alguien pues para tomar algo, va a funcionar súper bien. Son de aquellas fragancias
fondo de armario. Es que la palabra es esa, son fondos de armario porque en todo momento pues vais a quedar bien y son súper versátiles. Aquí también, como es una fragancia acuática, lo que damos a entender muchas veces cuando las personas nos huelen es que es la típica fragancia de aventuras. A mí, yo por el estilo pues de carácter a lo mejor que tengo, son un tipo de fragancias que encartan muy bien con el tema de personalidad que tengo. Son fragancias un poco que huelen como a libertad, una fragancia a lo mejor que la relacionarías más con tema naturaleza, y me gusta porque se separa bastante de esta de Los Ángeles. Son dos fragancias completamente diferentes. Ahora vamos a ir por esta y luego también un poco compararemos cuándo utilizar a lo mejor una o cuándo utilizar la otra. Los Ángeles, tengo que decir que me ha encantado. Ya me la voy a atomizar aquí y aquí. 2. ¡Wow! ¡Qué bien huele esta fragancia de Los Ángeles! Aquí Zara nos dice que lleva cardamomo, lleva tabaco y lleva patchouli. Huele súper bien. Y aquí también coincido con Joe, que parece que esta fragancia lleve como iris. Es una fragancia que en el momento en que la probáis, yo al menos lo primero que relaciono es un poco este punto como chocolatoso. Lleva un puntito así que parece iris, te da esa sensación. Y es una fragancia que a mí me ha encantado porque va súper bien, súper bien, súper bien, como fragancia versátil también para todo. Pero fijaos, es una fragancia que también os va a recordar este punto que lleva pues la Axe Dark Temptation, estas fragancias más tipo achocolatadas que últimamente están sacando. Os puede recordar también pues esto a Invictus, la de Victory, os puede recordar un poco también a la Lasting Desire de Zara, os puede recordar un poco también al toquecito este achocolatado que lleva Bad Boy de Carolina Herrera. Pero es una fragancia que a mí me ha encantado sobre todo porque no es intrusiva. O sea, es una fragancia que dura mucho. De hecho, si comparamos con las típicas fragancias de Zara de estas gamas un poco más económicas de 10 euros y pico, la verdad es que tienen una muy buena duración. Me han sorprendido bastante, sobre todo esta, porque pensaba que sería pues al principio que notarías el aroma, pero después luego pues lo vas perdiendo. Y lo bueno que tiene es que, además de que tiene una buena duración, no es intrusiva hasta el punto que cuando tenemos fragancias de este tipo como más dulzonas, más achocolatadas, son fragancias que automáticamente las tienes que seleccionar solo para momentos determinados. No las puedes utilizar como fragancias de día. Sí, se pueden utilizar, pero no son versátiles. Son fragancias, las otras son fragancias que si, por ejemplo, llevamos, es un ejemplo, pero para que lo entendáis, si llevamos Eros de Versace, va a llegar un momento que al tercer, cuarto día vas a querer coger la botella y ya tirarla por la ventana, porque son fragancias como demasiado, ¿no? En cambio, aquí tenemos una fragancia que para los que nos gustan este tipo de fragancias así como dulzonas también, que son más cálidas, tenéis una fragancia brutal para que sea de diario, fragancia versátil. Súper buena y seguro que va a pasar hasta completamente desapercibida. A mí me ha gustado mucho esta fragancia. Esta también la veo como fragancia, al igual que la de Honolulu, fragancia de diario, fragancia versátil, fragancia que la podéis ocupar en cualquier situación. Esta es lo que quería decir un poco como las diferencias, ¿no? Esta tiene este punto como más aventurero, más rebelde, este punto acuático. Yo al menos pues la relaciono mucho con esto, ¿no? Con estas personalidades un poco más aguerridas, ¿no? De decir, no sé, diferentes cosas que se hacen pues un poco más tipo esto, ¿no? Más tipo aventurero. En cambio aquí tenemos una fragancia más cálida, que esta va muy bien para esta parte de acercamiento, donde tiene este punto como un poco más sensual, una fragancia que denota como más proximidad. Esta es como más gamberra, esta es un poco más de niño bueno, ¿no? La verdad es que complementan muy bien. Son dos fragancias que piensas, bueno, si tuviese dos fragancias para utilizar, estamos hablando de que las dos costarían 20 euros, una fragancia más de diario, más aguerrida, más punto más cítrico, como más gamberrilla, pues esta. Que queréis una fragancia que después luego a la que va pasando más la tarde, va pasando un poco más la noche, tenéis una fragancia que es como más seductora, que le queréis dar esa parte como más de bueno, ¿no? Bueno, más sensual, pues tenemos esta de Los Ángeles que está muy bien. Yo creo que se complementan muy bien. Pero ojo, lo bueno de esta fragancia es que no solo sería para tardes, noches, sino que aquí también estamos utilizando una fragancia de diario. Con la gracia que tiene esta fragancia es que la podemos utilizar sin tener esa carga como tendríamos, como he dicho antes, como por ejemplo con Eros de Versace. Para que los que nos gustan, pues estas fragancias dulces las podemos utilizar también como fragancia de oficina, fragancia pues para ir al instituto, a la universidad o lo que sea, sin tener este punto como cargante a veces del dulce o como muy invasivo que pueden resultar pues otro tipo de fragancias. Me la voy a volver a tonizar porque es que me encanta la salida. Es que además queda el aroma, pero
cuando vuelves a atomizar, pues enseguida vuelves a tener todas estas notas, pues las notas estas de salida como más efímeras, pues las vuelves a tener aquí. Me gusta mucho esta Los Ángeles, me gustan mucho las dos. Son dos fragancias que me han sorprendido bastante, ojo, no quiero decir que sean fragancias novedosas, pero para el precio que tienen, son fragancias súper versátiles. Y lo que os he dicho antes, como con esta, son fragancias de fondo de armario. Tema de edades, ya sabéis, completamente versátiles las dos, fragancias que pueden ser ocupadas por chicos jóvenes, por personas más mayores, y cuando digo chicos, chicas, son fragancias bastante unisex, no son fragancias súper masculinas. Aquí tenéis una fragancia cítrica, fragancia un poco acuática, que puede ocupar tranquilamente una chica, y con esta, yo creo que incluso esta a lo mejor os gustará más, chicas, porque tiene este punto como más dulcito, achocolatado, que últimamente están muy de moda las fragancias y muchas chicas también os están gustando estos aromas para llevarlas vosotras. O sea que para mí son dos aciertos, la verdad, tengo que decirlo, las dos me han gustado mucho, tienen buena duración, son dos fragancias que están muy bien, fondo de armario, ¿qué más queremos? Pues muy bien, chicos, chicas, aprovechad ahora que si había alguna de las fragancias pues que os habían gustado, pues os habían llamado la atención y las tenéis en rebajas, aprovechad, porque después luego ya sabéis qué pasa, que a los pocos días, yo creo que serán horas, empezarán ya a caer y habrá fragancias pues que las querrás comprar ya no estarán, y esto es lo que generalmente siempre pasa pues a la que hay rebajas en Zara. Pues muy bien, chicos, chicas, si las habéis probado también me lo dejáis en los comentarios, y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para final Marvel, deciros que he aprovechado las rebajas y me he hecho con una que tenía muchísimas ganas ya de tenerla conmigo, que es esta Shalimar. Esta es la Eau de Parfum. De verdad que tenía muchas ganas de tener esta fragancia. Me encanta. Una fragancia que es brutal. Y a veces siempre está pues con unos precios un poco altos, pero por eso cuando tenéis que aprovechar en este tipo de fragancias que están generalmente más altas, tenéis que aprovechar pues las rebajas o estos descuentos pues para poder haceros con fragancias de este tipo, ¿no? Ya la reseñaré. Brutal, chicos, chicas, da igual, brutal. Muy bien, chicos, chicas, que nos vemos en el próximo vídeo. Besotes. Chao.